Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muy pero muy agradecido con todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos en las distintas naciones, en cada país. Gracias por su reporte de sintonía, de acompañamiento en el estudio de la palabra. Y en este tema de Torá al instante, un tema apasionante para la semana, en el que la verdad, se los confieso, he disfrutado grandemente estudiar, revisar textos, monografías, documentales, acerca del tema que estamos en curso, el tema del antisemitismo. Una palabra que parece, al pronunciarse, pareciese que es muy fácil de entender. La verdad, yo entiendo el antisemitismo como un concepto algo contra el pueblo judío. Pero justamente tenemos que definir, y espero poderlo hacer en el día de hoy, el concepto semita. ¿Quiénes son los semitas? ¿Acaso los semitas son el pueblo judío? Semita es una raza, semita es un lenguaje. Ya hasta nuestros días existen los semitas, desaparecieron los semitas. El tema es inmenso, la verdad. Les reconozco, mis amados hermanos, que cuando surgió este tema para la semana, wow, nunca me imaginé que fuese un tema tan profundo y tan extraordinario, al cual les invito, mis amados hermanos, no se queden con solo este tiempo de Torá al instante. Vayan, revisen documentales, estudien el tema. Hay mucha literatura, mucha escritura sobre el tema del antisemitismo, el tema de la judeofobia, que es una palabra que vamos a definir hoy, el tema que tiene que ver precisamente contra todos los principios de Torá del pueblo de Israel, entre muchas cosas. Vamos a dar comienzo en esta jornada y le pido por favor que me acompañe al libro de Devarim, libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, porque en lo que he podido estar estudiando a título personal, estoy buscando el origen del concepto, bueno, por lo menos no del concepto, pero de la manera como a la luz de la Biblia, de la palabra, ya existían los fundamentos básicos y tal vez muy directos además de lo que hasta en el día de hoy consideramos antisemitismo. Y he estado mencionando en el transcurso de la semana algunos textos bíblicos al respecto. Hoy retomaremos otro. Daremos comienzo aquí en el libro de Devarim, capítulo 17. Por favor, vaya a su Biblia. Le pido de manera especial, vaya a su Biblia, papel y lápiz, su agenda, escriba, por favor, tome nota y vamos juntos a explorar este tema. Libro de Devarim, capítulo 17, vamos a tomarlo a partir del verso 1. Dice la palabra: no ofrecerás en sacrificio a Adonai tu Elohim buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Adonai tu Elohim. Preste mucha atención por favor al verso 2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Adonai tu Elohim te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Adonai tu Elohim, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiese inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta,
como tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por favor, mi amado hermano, preste mucha atención a este texto. ¿Por qué? Porque estamos en la Torá. Estamos leyendo el libro de Deuteronomio, recordemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esto en el Pentateuco, Torá en hebreo. Estos primeros 5 libros escritos atribuidos a Moisés, dirigidos específicamente por el Eterno, son pues la Kadosh Torah, la palabra santa. Pero en este capítulo 17, entendiendo en este capítulo 17 al pueblo de Israel, al pueblo de Israel que salió de su condición de esclavitud en Egipto. Y allí tendríamos que hacer otra evaluación, y bueno, hay tanto por mencionar, voy a solo mencionarlo. Pero si nos damos cuenta, en el tiempo del pueblo de Israel, en su condición de esclavitud, evidentemente, si hablamos de un modelo de antisemitismo, pues lo vamos a tener que encontrar justamente aquí en Egipto, con el faraón, que esclavizó, y en el sentido de esclavizar, en el sentido explícito de la palabra, pues por supuesto debe haber incurrido todo tipo de acciones dañinas contra la persona, es decir, contra el pueblo de Israel. Pero aquí lo interesante de este texto es, en el capítulo 17, y lo tomé como principio de nuestro tema, porque aquí estamos hablando que si alguien del pueblo de Israel, recordemos que en el pueblo de Israel está incluido Judá, el pueblo judío. Normalmente se atribuye todos los temas al pueblo judío. El concepto antisemita, hablamos del concepto judío. Antisemita, los judíos, los judíos, los judíos. Pero en el entorno de los judíos, estamos hablando de los judíos en el sentido que son los que conocemos hoy, están aquí presentes hoy. Pero está incluida toda Israel. Y aquí vemos en el capítulo 17 que es una ordenanza de Adonai, que si alguno del pueblo de Israel, así haya sido de los que salieron de la condición de esclavitud entre el pueblo de Israel, y tomaren o hiciesen algún tipo de idolatría, o se comprometiesen en algún tipo de paganismo, entonces dice el texto de manera muy importante, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer del pueblo de Israel que hubieran hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Será entonces, mis amados hermanos, que con estos textos que estamos considerando y otros que vimos en el nuevo pacto o en el pacto renovado, en el Brit Hadasha, nos están mostrando que a lo largo de la historia, por más de 3000 años, evidentemente este tema nuevo, porque es un tema relativamente nuevo, antisemitismo, ya se estaba sucediendo. Repito, desde el mismo momento en que Faraón oprime al pueblo, estamos hablando de una manera de antisemitismo. Ahora bien, este sentido es muy importante porque hay varias palabras, vamos a mencionarlas, que cuando las escuchamos pareciera que tienen un mismo sentido, pareciera que tienen un mismo, una palabra sinónima, pero que sin embargo cada una de ellas tiene un significado muy preciso, y por supuesto diferencia la una de la otra según la situación en particular. Por lo tanto, es importante que todas ellas parecieran estar dirigidas o pertenecer al concepto de lo que es la familia semántica. Pero en este sentido, repito, cada una tiene su propia directriz, su propia definición. Así es que vamos a mencionar algunas de ellas, que de hecho las encontramos muy comúnmente y que las escuchamos con mucha frecuencia. La primera, por supuesto, ya lo hemos mencionado, la palabra semita. Cuando hablamos de semita, nos daremos cuenta que no son otros más los semitas que aquellos que vienen a través de Noah y su hijo Sem. De allí vemos por primera vez que se nos menciona en el libro de Génesis. Vamos a ir por favor a Bereshit, en el capítulo 9. Por favor, vaya con su Biblia, tome nota, subraye su texto bíblico, se acostumbra a subrayar en su Biblia para que llevemos la secuencia del tema que estamos considerando. Libro de Bereshit, Génesis capítulo 9, en el verso 23, léalo conmigo por favor, dice: Entonces Sem y Jafet
Tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Aquí estamos hablando de Cam. Y vemos entonces en el verso 20, en el verso anterior, Cam es el padre de los canaanitas, y vemos que Cam entró a la tienda de su padre Noah, que se había embriagado, recién salió del tema del diluvio y demás, y pues esto trajo como consecuencia que su padre lo maldijera. Pero lo importante es que aquí vemos tres nombres muy importantes para la cultura de nuestros tiempos. ¿Cuáles son? Vemos la cultura de Sem, de Cam y de Jafet. Es muy importante, de allí vienen todas las culturas que nos acompañan hoy. De todos ellos nos da el libro de Génesis la historia de su descendencia. Por ejemplo, para Cam basta decir en manera general que el pueblo de los camitas o africanos, y que Jafet es el padre de los pueblos jafetitas o el grupo de la colonia europea. Por cierto, es interesante mencionar que aquí se habla de jafetitas, pero no de igual manera se menciona a los cananitas. Es interesante, es un concepto del diccionario que no voy a entrar a mencionar ahora para nuestro punto. Sem, entonces, mis amados hermanos, da origen a lo que es el concepto semitas, de allí viene. Pero es interesante notar que en el aspecto histórico los semitas no son propiamente el pueblo judío. Recordemos que de los semitas a través de Isaac y Jacob vienen las 12 tribus. Esto es muy importante, mi amado hermano, que lo tengamos claro, y perdónenme que yo lo repita, y muchos de ustedes dirán, pero pastor, eso ya lo ha dicho. Sí, pero recuerden que en nuestro auditorio también cada día hay personas nuevas, incluso que personas no en Torah, y que están dando un paso de bendición, un paso de fe, un paso de transición. Por lo tanto, yo me tomo como maestro el tiempo que sea necesario para poder entender y comprender todos juntos el concepto. Entonces, a través de Sem viene el pueblo de Israel, desde Isaac, Jacob y demás. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque recordemos que también de los pueblos semitas, este término se aplicó también no solamente al pueblo judío, sino que efectivamente también se aplicó a otros pueblos, como por ejemplo al pueblo árabe. Vamos a ver esto un poco más en detalle. El otro pueblo semita que debemos considerar acá, como lo estoy mencionando, es el pueblo que no desciende a través de Abraham, Isaac y Jacob, sino que desciende a través de Abraham y Agar. Por favor, Abraham y Agar. Esto es el linaje de Ismael. Y ese linaje de Ismael, siendo Ismael el hijo mayor de Abraham con la sierva, recuerden la historia, entonces nos daremos cuenta que Ismael ahora no es reconocido como el primogénito, sino que la primogenitura viene a través de Isaac y de Jacob. O sea, Isaac es el primogénito de Abraham a través de Sara, su esposa. Por lo tanto, tenemos esas dos líneas. Esas dos líneas están vigentes hasta nuestros días. Pero en esas dos líneas, mis amados hermanos, vemos que el libro de Génesis nos narra puntualmente y con mucho detalle la historia de lo que pasó con Agar, la sierva, que dio a luz a Ismael, y que en determinado momento la mamá Sara, que ahora tiene un hijo, siendo una mujer estéril, pero que ahora tiene un hijo llamado Isaac, no soporta la manera como su sierva Agar ya no quiere seguir siendo esa sierva, sino que ella ahora adquiere una posición de mujer, mamá y, entre comillas, esposa, concubina de Abraham, y por lo tanto ella quiere ocupar también su posición. Al igual que su hijo Ismael, que ya es un joven para nuestro texto, es un joven que tiene ciertas capacidades, cierta cultura, cierta madurez. Así es que Sara le pide a su esposo que la retire totalmente del campamento. Y ante esta situación, un problema de familia, vaya que qué bonita familia, pues evidentemente el Eterno le confirma a Abraham que escuche a Sara, su mujer, y que retire a Agar de su lugar junto con su hijo, porque ciertamente a él también lo va a bendecir. Así es que cuando este hecho se sucede, al Ismael, todavía siendo su único hijo, el mayor, es expulsado. Vamos a ir un momento al libro de Génesis en el capítulo 17
para ver un poquito esta historia tan interesante. En el capítulo 17, en el verso 23, cuando entremos ya en nuestros estudios de Parashá, lo veremos un poco más en detalle, pero solo lo quiero mencionar porque esta parte histórica, estoy buscando la historia del tema antisemita, y esto tiene que ver justamente con lo que estamos mencionando. Entonces tomó a Abraham, a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y los circuncidó en la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había hecho, o como Abraham lo había hecho, o como Dios le había ordenado a Abraham. Es muy importante notar que Ismael también fue circuncidado, no a la edad de 8 días, como sucedió con Isaac, sino que fue circuncidado a los 12 años, como aquí lo vemos en el texto. Pero bueno, en este proceso nos daremos cuenta ahora, mis amados hermanos, avancemos un momento al capítulo 25, en el verso 18, capítulo 25, verso 18, vaya por favor con su Biblia, lea conmigo, el texto dice de la siguiente manera: y habitaron desde, ¿dónde habitó Ismael? Dice, y habitaron desde Ávila hasta el sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Bueno, muy bien. Ahora, esta palabra semita, repito, aunque parece una palabra confusa, en el sentido que estamos anunciando el texto, lo que nos quiere decir es que el pueblo judío, además de otros pueblos, también tenían un lenguaje, una lengua semita. Por favor, quiero que tenga presente esto, una lengua semita. Un lenguaje llamado semita. Tanto los árabes como otros pueblos tenían esa misma connotación o ese mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque el antisemitismo lo entendemos como esa fobia, vamos a explicar un poco más adelante el término fobia, porque hoy aplicaremos un término nuevo, judeofobia. Judeofobia en el sentido de antisemitismo, porque en lo que hemos mencionado hasta el momento hemos llegado a una conclusión, y es que evidentemente antisemitismo es hostilidad, odio hacia el pueblo judío. Pero un momento, qué interesante, si el pueblo semita está conformado por varios pueblos, entre ellos, repito, el pueblo de los árabes, entonces la pregunta que nos queda es ¿por qué puntualmente antisemitismo es en particular odio hacia el pueblo judío? Y siendo que las lenguas semitas están repartidas en muchos otros pueblos, ¿por qué entonces específicamente el término antisemita, si lo buscamos incluso en el diccionario, en Wikipedia, como quieras, hace referencia a odio al pueblo judío? Entonces creo que aquí la palabra antisemita está, podríamos mencionarlo, si me permiten decirlo de esa manera, está un poquito fuera de lugar, porque no es propiamente lo que ella quiere significar. Es un odio radical al pueblo judío y a todo lo que tenga que ver con Torá y a todo lo que tenga que ver con el concepto del pueblo de Dios, al pueblo judío en el sentido, repito, hablando de Israel. Pero si eso es así, si esa es la manera como lo podemos entender, entonces creo que la palabra, repito, la palabra antisemita, tenemos que reconsiderarla para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo justamente hoy, porque ese concepto estaría relativamente mal encaminado, mal dirigido, y lo vamos a reevaluar justamente en la jornada del día de hoy. Es muy importante porque en el año de sobre los 1879, ese terrible odio hacia el pueblo judío empezó a incrementarse de una manera potencial, específicamente ante la comunidad judía. Ya vimos en estos días anteriores todo lo que sucedió con el tema de 1492 y 4 ocasiones anteriores en España, la expulsión del pueblo judío. Ya vimos la Inquisición, si el pueblo judío no se hacía cristiano. Aquí la palabra cristiano en este contexto no es propiamente el cristiano evangélico que conocemos, sino el concepto del cristiano católico. Es decir, si el pueblo judío no se bautizaba y reconocía la religión católica como su fe, entonces pasaban al proceso de Inquisición. Pero en este mismo año un político alemán llamado Wilhelm Marr, que ya lo mencioné en otra ocasión,
acuñó por primera vez el texto antisemita. Ese texto antisemita que, como lo acabo de mencionar, pues podría considerarse que tiene varias razones al error, toda vez que antisemita no solamente nos habla de un concepto de raza, porque la raza antisemita podríamos decir no existe, pero lo que sí existe son las lenguas antisemitas, el dialecto, la palabra, los pueblos semitas que vivían en la antigüedad. Entonces estas lenguas semitas aún, como son el hebreo, el árabe, el arameo, el idioma arámico de Etiopía, esos son lenguas semitas. Entonces, repito, si lo vemos desde ese punto de vista, el término antisemita tendría que ser contra los árabes, contra los hebreos, contra el arameo, contra la arámico de Etiopía, etc. Ahora, un segundo error que podemos encontrar con esta palabra antisemita es que, repito, solamente se odia de manera particular al pueblo judío. De tal manera que si no decimos la palabra antisemita, sino pronunciamos la palabra judeofobia, por favor, preste mucha atención a esta palabra, judeofobia, en este sentido nos daremos cuenta que estamos especificando definitivamente el concepto del odio hacia el pueblo judío, que es lo que ha sucedido evidentemente a lo largo de la historia hasta nuestros días, y que de alguna manera la religión tradicional ocupó años de historia a través de los papados, los concilios y ciertos gobiernos monárquicos en Francia, todo lo que vimos en Alemania, todo lo que ha pasado en Inglaterra, específicamente en Europa, aún en Rusia y demás. Se levantaron tales movimientos políticos o sociopolíticos, si lo puedo expresar de esta manera, que se ocuparon de generar al pueblo ese concepto de odio, comillas, racial y desde luego, comillas, lingüístico llamado judío. De tal manera que, ¿cómo es posible, mis amados hermanos, que podamos ser antisemitas si nosotros propiamente somos un pueblo semita? Por favor, esta frase le pido, tómela con mucha atención en sus notas. ¿Cómo podemos tener pueblos semitas, por ejemplo, Chile o Argentina o América, tantos lugares donde se levantan grupos antisemitas? Y vemos cómo la población judía es tan numerosa en países como Chile, en Argentina o Panamá, por ejemplo. Y en cada uno de nuestros diferentes países, en Ecuador, en Uruguay, la población argentina es inmensa. En tantos países donde hay tanta población judía y que sostienen la economía de tantos de nuestros países, ¿cómo podemos nosotros pretender ser antisemitas cuando nosotros mismos somos un pueblo semita? Es muy interesante y el análisis que estamos haciendo creo que nos va a llevar definitivamente a reconsiderar este aspecto. ¿Por qué? Porque recordemos dónde empezó esta historia. Cuando en el tiempo moderno se está produciendo este avivamiento de regreso, de retorno a la Torá, nos damos cuenta inmediatamente, mis amados hermanos, que el pueblo, vamos a hablar de nuestra comunidad hispana, se presenta con una actitud agresiva. Ustedes están judaizando. Cuando alguien me dice, ustedes están judaizando, lo primero que estoy entendiendo es que esta persona me está diciendo, yo soy antisemita. ¿Me están entendiendo? Cuando los pastores dicen es que se están judaizando, es que los hermanos de aquella congregación se judaizaron, lo que está diciendo nosotros somos una comunidad antisemita. Pero ¿cómo puedes utilizar la palabra se están judaizando si todo el protocolo del templo, todo el protocolo del servicio, el protocolo, la oración, la adoración, sanidad, la lectura de la palabra, del evangelio, de la Torá, de la Haftará, del tomar la ofrenda, todo es un protocolo judío? Entonces, mi amado hermano pastor, con todo respeto, amor y cariño, como hermanos en la fe, cada vez que tú menciones esa palabra judaizante, estás demostrando que tienes un concepto antisemita, porque nuestra Biblia, todo nuestro texto bíblico nos habla de un judío llamado Jesús,
en el lenguaje tradicional, Yeshua el Mesías, Yeshua HaMashiach, sus discípulos y toda la historia que contiene este texto del cual ustedes, mis amados pastores, predican, es un libro judío. Por lo tanto, no puedes decir que eres un hombre antisemita o enseñarle a nuestro pueblo el antisemitismo que ya nos lo inyectaron por generaciones, de generaciones por generaciones, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y toda la genealogía a través de la religión tradicional. Y sin embargo predicamos un libro judío y compartimos de la vida de un judío llamado Yeshua HaMashiach. Vean, mis amados hermanos, entonces cuál importante es que hagamos un análisis a lo que decimos sin pensar, sin considerar la historia. Creo que la pastora Pili utiliza una frase, a ver si la recuerdo, pero quien no recuerda su historia está sujeto a repetirla. Algo por el estilo, ya le preguntaré más en detalle cuál es la frase tan espectacular que ella tiene. Así es que, repito, no existen entonces esos pueblos semitas, ya no existen más, sino existen las lenguas semitas. Y el término antisemitismo, concluyamos, es un término totalmente inapropiado. Lleguemos a la conclusión más importante del tema. Como el término antisemita es incorrecto, tenemos entonces que concluir que el contexto antisemita se aplicó de manera inapropiada al odio radical y verdadero al pueblo judío. Entonces estamos frente a una segunda expresión más práctica que podríamos considerar que se llama la judeofobia. Por favor, dígalo conmigo, judeofobia. En 1882, un prestigioso pensador judío, León Pinsker, sugirió una palabra, repito, más apropiada. Vamos a verla, judeofobia. Y este concepto de judeofobia es mucho más preciso porque señala verdaderamente, primero, el destinatario. ¿Cuál es el destinatario? El pueblo judío. ¿Y qué es lo que se tiene contra ese pueblo judío? Fobia. Y aquí la palabra fobia alude a un carácter totalmente irracional. En términos de psicología, la palabra fobia tiene que ver con el miedo, como claustrofobia, por ejemplo, que las personas que temen estar encerrados en un lugar. Pero por lo tanto nos daremos cuenta que el tema de judeofobia puede tener un sentido más importante. Y por lo tanto vemos otras palabras, por ejemplo, como xenofobia. La palabra xenofobia también la debemos incluir en nuestro tema, porque la palabra xenofobia tiene que ver con el odio a los extranjeros. Que ese odio a los extranjeros, xenofobia, la podríamos eventualmente considerar también dentro de la expresión del racismo, porque el racismo, recuerden que vemos que es ese odio hacia ciertas poblaciones o ciertas culturas. Ahora, bien, esta palabra judeofobia no es una forma la más adecuada como la xenofobia, porque definitivamente hoy por hoy también conocemos a un gran número de creyentes que realmente con el pueblo judío no tienen ninguna situación de xenofobia, por lo menos. Yo recuerdo, lo compartí en estos días, visitando la ciudad de Nueva York, puedo ver en este lugar, digo Nueva York porque es un lugar donde hay el mayor número de población judía del mundo. En los Estados Unidos, en Nueva York, está la mayor cantidad de pueblo judío que radica fuera de Israel. De tal manera que allí puedo ver que las personas transitan, normalmente están entre el pueblo judío, en los restaurantes, en las tiendas, en todos los lugares. Es decir, que ahí podríamos considerar, mis amados, entonces, que la palabra xenofobia tal vez no tenga cabida en este punto. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer corte, mis amados hermanos, y en unos segundos continuamos. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. En el trabajo de la familia. Muy bien. Ahora bien, para mencionar el concepto de judeofobia, es importante que tengamos presente algo. ¿Qué significa entonces, pastor, judeofobia? Definámoslo en la manera básica y elemental
que ya conocemos con una palabra inapropiada. Antisemitismo, dijimos, siempre lo hemos considerado como el odio al pueblo judío, pero nos damos cuenta que el semita no solamente es el pueblo judío, entre ellos están los árabes y otros pueblos. Pero no se odia de manera, digamos, radical a los árabes o a otros pueblos como se hace y se ha hecho a lo largo de la historia con el pueblo judío. En el Holocausto no se mató al pueblo árabe ni a otros pueblos, se mató al pueblo judío. Es decir, que el odio radical hacia el pueblo judío. Y entonces esta palabra judeofobia nos habla puntualmente, y para resumirlo de una manera muy sencilla, dígalo conmigo, es el odio. No es una opinión contra el pueblo judío. No, no, no. No es que tú opines contra el pueblo judío, es odio radical hacia el pueblo judío. Y ayer mencioné un libro muy interesante sobre el pueblo judío escrito por Jean-Paul Sartre, que se los dejo como tarea, lo encuentra disponible en internet, en PDF, lo puede descargar, lo estuve leyendo y me pareció un análisis también muy importante y extraordinario para que ustedes lo consideren. Así es que, repito, no se trata de una opinión, no se trata de que tú opines y digas es que pues a mí el pueblo judío no me simpatiza, el pueblo judío no me agrada, el pueblo judío para mí no es importante. No, 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 no es una opinión. El pueblo judío es odiado por muchos pueblos y naciones. Eso es entonces una judeofobia. Por lo tanto, tenemos que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque esa judeofobia está vigente a lo largo de la historia y la tenemos vigente hoy entre nosotros. Por lo tanto, no podemos estar ajenos a esta situación tan delicada que se está pasando. No es solamente un asunto desde el contexto de la religión, de la cultura, es un contexto desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, de tal manera que el pueblo judío, por todo cuanto haga el pueblo judío, siempre será acusado. ¿Ustedes han notado este tema en las noticias de hoy? Si los países alternos o circuncidantes a Israel, todos estos enemigos de Israel, atacan a Israel, envían los misiles hacia Israel, no, pues la noticia dice, tal pueblo atacó a Israel. No hay problema, Israel fue atacado, punto. Si murieron o no murieron, eso no es problema. Pero si Israel dispara un misil y mata a una persona, inmediatamente hay un conflicto mundial y las noticias declararán ese día que el pueblo de Israel asesinó a un hombre disparando un misil. Me están captando el ejemplo que quiero presentar. Es decir, cuando el pueblo judío haga lo que haga, cualquier acción que el pueblo judío o el pueblo de Israel lleve a cabo, la comunidad global siempre dirá que cometieron un error, que están trabajando equivocadamente, que están atacando a los indefensos, que están abusando de su autoridad, etc. Entonces, si no, son acusados por los nacionalistas de ser comunistas y por los comunistas de ser capitalistas. Y de esta manera los cristianos los acusan de falsa doctrina y así sucesivamente. Cualquier cosa que Israel realice siempre serán acusados de una o de otra circunstancia, sea de carácter religioso, sea de carácter político, sea en razones de seguridad. Si son ostentosos y ganan, tienen mucho dinero y gastan en lujos y comodidades, entonces son un pueblo exageradamente vanidoso, etcétera, etcétera. Pero si pasa todo lo contrario y ya no son tan ostentosos, entonces son un pueblo totalmente tacaño y miserable. Wow, qué problema. Entonces, nada de lo que el pueblo de Israel haga parece que definitivamente está bien. Si se radican en algún país, entonces al radicarse en ese país y formar su sociedad, su comunidad, terminan siendo considerados como espías o terminan siendo considerados como que todas las desgracias de un país inmediatamente solamente obedecen al pueblo judío por estar allí. Qué lamentable situación. Esto tiene que ver con la historia famosa de la peste negra, que si usted ha estudiado sobre el tema recordará que cuando se dio la situación en Europa con el tema de la peste negra, miles de gentes murieron y la mejor excusa que tuvieron para generar el odio hacia ese pueblo judío fue mencionar que se había ocasionado por la muerte de por la acción directa del pueblo judío. ¿Y por qué se dio esta situación?
porque mientras millones de gentes mueren a través del tema de la peste negra, del pueblo judío no morían. ¿Y por qué no morían? Hay una respuesta tan sencilla, tan básica. Se ha establecido en los términos de hoy que la peste negra tuvo un origen, y el origen se obedeció al comer las carnes de cerdo. Las carnes de cerdo que traían contaminación, esa carne de cerdo, probablemente alguna carne de cerdo en proceso de descomposición, la consumieron, y esto generó entre otras cosas, generó esa muerte masiva llamada la peste negra. Pero como el pueblo judío no consume cerdo, porque la Kadosh Torah no lo enseña, y si el Eterno dispuso que en la palabra quedara escrito que no comiéramos las comidas inmundas como el cerdo, entre otras, entonces, mis amados hermanos, el pueblo judío no moría. Y como el pueblo judío no moría, pero ¿cómo es que estos judíos no se mueren, sino que todo lo contrario, se continúan multiplicando y continúan enriqueciéndose? Entonces dijeron, ellos son los culpables de la muerte de millones de personas. Qué interesante, ¿verdad? Qué historias más interesantes. Muy bien. El odio más antiguo que se puede registrar a lo largo de todo el texto bíblico, y lo estamos evidenciando con textos, con los pasub bíblicos, nos daremos cuenta que es el odio del antisemitismo, o el odio, la judeofobia contra el pueblo judío. Hay un libro muy interesante que se escribió por un autor, Robert Wistrich, titulado El antisemitismo, precisamente, y menciona este libro que el odio más antiguo que la humanidad puede tener hasta nuestros días es el odio al pueblo judío, y lo expresa de una manera impresionante, como ese es un odio que se ha generalizado, que se ha extendido por todas las naciones como consecuencia de las acciones propias de la religión, básicamente de la religión, y por supuesto, súmale a esto, las acciones de carácter político que tienen un interés particular en este tipo de situaciones. Muy bien, vamos a avanzar, mis amados hermanos, y recuerden que el día anterior estábamos mencionando algunos textos bíblicos sobre lo que hablamos respecto al tema de antisemitismo. Vamos a retomar un poquito esta parte del tema. ¿Quiénes deseaban particularmente la muerte de Yeshua? Recordemos, en el pacto renovado vemos que Yeshua era realmente reconocido por las gentes que lo rodeaban, sus milagros, su palabra, la enseñanza, todo el pueblo lo reconocía, y lo reconocían como esto, como el Mesías. Pero sin embargo, había una impopularidad de esta persona. ¿En quién? Particularmente en los propios sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes, entre ellos Caifás, este era un hombre judío, pero recordemos que era un hombre que se había asimilado, se había convertido, creo que sea la palabra más correcta, al Imperio Romano. Es decir, trabajaba para el Imperio Romano, ejercía su sacerdocio bajo las reglas y condiciones que el Imperio Romano le permitía, y por supuesto tenía los beneficios desde el punto de vista económico, las comodidades, los servicios del Imperio Romano, de tal manera que este personaje en particular, Caifás, y los fariseos y los saduceos y todo este proceso tenían esa fobia determinada contra Yeshua. Vimos el texto de Mateo, vamos a revisarlo nuevamente, por favor. Libro de Mateo, capítulo 21, verso 33. Veamos, por favor, el texto. Acompáñenme. Libro de Mateo, en el capítulo 21, y veamos a partir del verso 33. ¿Lo tienen, por favor? ¿Lo puede leer conmigo? Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiese de sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Aquí de quienes estamos hablando, del pueblo judío. Tremendo.
Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apedreémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Yeshua les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Nunca leíste en la Torá, mi amado hermano? ¿Nunca leíste en la Torá? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Adonai será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que oyere sobre esta, perdóneme, es que tengo subrayada aquí la palabra, sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien haya cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Miren qué importante este texto. Aquí estamos viendo toda una historia relacionada directamente con el concepto antisemita, un odio particular dentro del mismo pueblo. Recordemos, ¿quiénes eran aquellos que buscaban matarle? Número 1, Caifás, el sumo sacerdote, fue uno de los principales enemigos, un pueblo judío contra un judío. Es decir, no hay peor cosa que un mismo pueblo se levante contra un mismo pueblo. Sacerdote del pueblo judío, un judío entregado a un concepto de asimilación con el Imperio Romano, se levanta contra un judío a quienes todos lo reconocen como el Mesías. Fue uno de sus principales enemigos. Muy probablemente que si fuese por asuntos económicos, sentiría que si reconocieran de manera más directa a Yeshua, él perdería posiblemente todos los privilegios que tenía. Muy bien, vamos a mirar en consecuencia cómo los principales sacerdotes, cómo es que todos estos principales sacerdotes estaban precisamente en contra de lo que este hombre estaba predicando. Yeshua gozaba de una gran popularidad entre su pueblo. Sin embargo, vemos que cuando se encontró con Pilato, como lo vimos en el día inmediatamente anterior, el pueblo gritó: muerte, muerte, muerte. ¿Para quién? Para Yeshua. El pueblo judío se levanta contra el mismo hombre judío. No hay nada más difícil, repito, mis amados hermanos, que el mismo pueblo se levante contra el mismo pueblo. Y es un caso muy particular que hoy nosotros vivimos en las naciones a donde emigramos, cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de América, un policía hispano que detiene a un conductor hispano y pues le hace una infracción. ¿Por qué? Porque aunque él está cumpliendo con su labor, pero no tiene ningún tipo de misericordia, está ceñido completamente a una labor, aunque él tenga discreción, digamos, libre albedrío y pueda considerar ciertas cosas, no hay ningún tipo de compasión, porque un pueblo atribuye justicia a su propio pueblo. Y lo estamos viendo, repito, con este pueblo judío sobre una situación de un judío. Así es que la muchedumbre judía no estaba compuesta totalmente por solamente pueblo judío. Por lo tanto, vemos que habían otros tipos de personas allí rodeando y todos apabullaron esta situación. Según las Escrituras nos daremos cuenta que la culpa recayó directamente sobre el pueblo judío y este ha sido el daño más gravoso que podemos concluir en el desarrollo de la historia que nosotros estamos llevando. ¿Cómo se ha podido comprobar esto? Vemos que en el Nuevo Testamento se habla de varios conceptos desde el punto de vista antisemita. Y vimos el ejemplo, lo voy a retomar nuevamente, en el libro de Mateo. Acompáñeme por favor. Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Yo no he venido, dice el texto tan puntual, no he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar la Torá, he venido a que esta palabra se cumpla. Y vemos que esto levantaba polvorín y el pueblo no aceptaba porque no querían reconocer lo que ya estaba escrito propiamente por Adonai. Así es que todo cuanto Yeshua hacía, el pueblo se levantaba, todo cuanto Yeshua haciendo milagros, sanando y todo lo que conocemos, el mismo pueblo se levantaba contra su propio Mesías. Y es interesante porque a ellos vino y ellos no le reconocieron. Y aquí vemos nuevamente el concepto también antisemita, cuando pretendemos mostrar de que hacia ellos vinieron y ellos no lo quisieron reconocer. Ahora bien, en este proceso que vamos ya cerrando para nuestra enseñanza en el día de hoy, me gustaría, mis amados hermanos, que compartiéramos cuál es el concepto hoy en el siglo XXI, nosotros, de qué manera estamos sobrellevando este tema. De qué manera el antisemitismo ha estado creciendo de una manera sin que lo notemos y que más allá de lo que nosotros pensemos, estamos siendo parte fundamental de la sociedad respecto a este tema. Recuerden, hay un plan desarrollado por la iglesia tradicional romana que se está confabulando en un asunto ecuménico, de tal manera que todo lo que tenga que ver con Torá, de tal manera que todo lo que tenga que ver con el concepto de Levítico 23, las santas convocaciones, todo lo que tenga que ver con Yeshua, este equipo ecuménico está trabajando de tal manera que ya no se permita la apertura de los templos. Lo estamos viendo con el tema de la pandemia. Número uno, hablábamos con nuestra congregación, tal vez una de las razones que hoy con mayor facilidad vemos es que las personas temen congregarse con el tema del COVID. Las personas temen congregarse, pero no temen nada más. Todo lo demás está bien. Salir, ir de allá para acá, ir, venir, hacer todo lo demás está bien, menos congregarse. Hay un pensamiento colectivo en el que a la gente se le está incidiendo en su corazón no congregarse. Lo están logrando. Ahora, pastores que se están levantando y dicen, no es así, nosotros como congregación nos vamos a congregar, nosotros estamos sanos y tenemos al Eterno nuestro sanador. Entonces el gobierno viene contra estas congregaciones y les dice, si ustedes abren su congregación, les vamos a retirar su orden de funcionamiento, vamos a cerrar su iglesia, vamos a retirarle sus credenciales, y esto lo estamos viviendo hoy absolutamente cada uno de nosotros. Se está exigiendo a las congregaciones realizar actividades que no son de carácter bíblico y se lleva la obligatoriedad de ley a un pastor a cumplir con situaciones como permitir aborto, como permitir los matrimonios gay, entre muchas otras situaciones. Todo lo que está fuera del contexto bíblico nos están forzando a que lo debemos realizar. Conclusión de esta historia, estamos viviendo un momento extremadamente claro, evidente, de judeofobia o particularmente de antisemitismo. Hacemos nuestra segunda pausa y ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bien, mis amados hermanos, ya en el cierre de nuestra jornada para el día de hoy, quiero dejarles una tarea muy interesante. Tengo en mis manos este texto, se los quiero recomendar. El regreso del marrano kosher. Muy importante. ¿Por qué lo quiero referenciar? Porque en la medida que vamos desarrollando y avanzando cada vez más con el tema del antisemitismo o el tema de la judeofobia, nos daremos cuenta que se hace necesario tener presente qué fue lo que puntualmente sucedió o ha sucedido a través de la historia con el pueblo judío. El pueblo judío que ha sido esparcido por las naciones, que se ha establecido en diferentes lugares, especialmente en Europa, en Polonia, en Alemania, en Rusia, en Dinamarca, en Inglaterra, en España, en Marruecos, en el mismo África, etc.
pero que aún donde quiera que el pueblo judío ha estado establecido y ha enriquecido aún los gobiernos, esto es lo interesante, aún minorías de pueblo judío han crecido, han establecido, han creado lo que se llama los guetos, los barrios del pueblo judío, han creado lo que también se conoce como las juderías, han establecido sus organizaciones académicas, sus centros médicos, toda una disciplina de comunidad judía, han prosperado de manera extraordinaria, puntualmente en España cuando el tema de los reyes, quienes financiaban, quienes aportaban el oro, el dinero, la riqueza, quienes eran los propietarios o han sido propietarios de las entidades bancarias y gestan y mueven la economía de todas las naciones, han sido el pueblo judío. Pero cuando todo esto se ha dado, los gobiernos han aprovechado indignamente esa bondad del pueblo judío, los han aprovechado, los han usurpado, los han robado en sus propiedades y posteriormente, para librarse de las deudas, finalmente terminan haciendo ¿qué? Inquisición, terminan haciendo expulsión, terminan retirándolos totalmente de sus tierras y apropiándose de todas sus propiedades y de todas sus riquezas. ¿Por qué menciono todo esto? Porque se escribe este libro, El Marrano Kocher, escrito por el rabino Isaac Shapira. Por favor, les quiero pedir, si usted tiene posibilidad de hacerlo, compre este libro, hermano, cómprelo y empiece a leer la historia tan impresionante de un título realmente interesante. Cuando lo leemos, El Marrano Kocher, parece ser que no entendemos la expresión el marrano, pero voy a leerles básicamente un fragmento en el prólogo del libro. Dice así: esto nos lleva al tema mismo y al extravagante título: ¿quién o qué es el Marrano Kocher? ¿Y por qué está regresando? Este excelente libro responde a estas preguntas. Su título, sin embargo, refleja la acusación de que declara ser judío mientras se cree en Jesús. Es algo como declarar la existencia de tal cosa como un marrano kocher. Muchos judíos críticos del judaísmo mesiánico concuerdan con algunos de sus criterios cristianos al decir que es necesario elegir o ser judío o ser seguidor de Jesús, ya que no se puede hacer las dos cosas. De hecho, decir que se puede hacer ambas cosas es como decir que existe tal cosa como el tocino kosher. Si el argumento que nos presenta el tema acerca del Mesías divino alcanza este nivel de retórica, el rabino Shapira nos explica con detalle todo este punto. ¿Qué es el marrano kosher? Durante el tiempo de la Inquisición, todos aquellos judíos, so pena de muerte, que no se bautizaran y recibieran la fe católica, automáticamente eran asesinados. Y quienes se convirtieron, que fueron una gran proporción de pueblo judío, que repito, bajo pena de muerte, esto es para que lo consideres, no que digas, oye, pero qué pueblo tan débil, qué falta de carácter, no, es que estamos hablando de la Inquisición en un momento de tortura salvaje, atroz. Decir que esto no es simplemente decir yo acepto y ya, no, esto es un asunto de pena de muerte en una situación crítica en el que definitivamente el pueblo judío pues optó por la vida. La vida es el regalo más maravilloso que el Eterno nos ha dado. Y terminaron involuntariamente muchos, a lo mejor voluntariamente algunos, ¿por qué no?, reconociendo la fe católica. Y a esto se les llamó marranos. Interesante, ¿verdad? A esto se les llamó marranos. Por eso el título viene con el regreso del marrano kocher. Es decir, todos aquellos que hoy están regresando a la Torá, todos aquellos que aceptaron por presiones del momento pertenecer a otra fe, hablemos no solamente de la fe católica, probablemente fueron a muchos otros tipos de conceptos religiosos, pero que hoy están regresando ante el sonido de este silbido, entonces a esto se les llamó, repito, marranos. Así es que les dejo esta inquietud porque este maravilloso texto tiene que ver con el tema que estamos tratando esta semana, el tema del antisemitismo, o como ya concluimos hoy, el tema de la judeofobia, el odio por el pueblo judío y todo lo que tenga que ver con el pueblo judío, particularmente sus costumbres, su cultura, el hebreo, su idioma y entre otras cosas, por supuesto, la palabra, la Kadosh Torah. Y recuerden, nosotros quienes estamos regresando
por esta senda a retornar a la Torá, estamos en el blanco de ese punto antisemita, judeofóbico, que está hoy creciendo cada vez más en las naciones. Esto para que lo tengamos muy presente, porque debemos estar preparados. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en el tema durante el día de hoy. Estaremos continuando el día de mañana y haremos ya el cierre y las conclusiones para lo que estamos tratando en esta semana. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogénesis128@gmail.com.